Tenemos que promocionarnos en línea siempre, en redes sociales, hacemos videos. Es ridículo pensar que puedes mantener tu vida personal y tu vida profesional separadas. Pero ahora también se ha convertido en un objetivo para los depredadores online. La identificó por su nombre. Nena, no puedo esperar a tener sexo contigo. Eran llamadas gráficas, sexuales y violentas. Imagina tener miedo de contestar tu teléfono. Le dije, déjame en paz, por favor, deja de llamarme. Y me dijo, quiero violarte. Fui a la policía y me dijeron, lo sentimos, no podemos hacer nada. Iba a terminar muerta en algún lugar. Mi instinto me decía que era algo más que llamadas telefónicas. Era malvado, estaba enfermo, era retorcido. Él disfrutaba aterrorizando a las mujeres. Y luego descubrimos que hizo algo aún peor. Soy Katie Gamebla y soy agente inmobiliario en Beaufort, California del Sur. Somos un mercado muy amplio porque este es un lugar de ensueño para vivir, con cientos de hermosas propiedades rodeadas por la bahía. En la actualidad nos comunicamos mucho por teléfono, correo electrónico y mensajes. Tengo tantos clientes que en ocasiones no los reconozco en la calle, pero si ellos me reconocen a mí, quiero que se sientan con la confianza de acercarse. Soy agente inmobiliario desde 2017. Lo que me gusta de mi trabajo es que jamás te puedes aburrir. Siempre tienes diferentes clientes, diferentes propiedades, siempre sucede algo nuevo y emocionante. Un día típico es en realidad una sorpresa tras otra y jamás sabes quién va a estar al otro lado del teléfono. Era mayo de 2018. Estaba en la oficina cuando sonó el teléfono y así empezó todo. Era un número telefónico desconocido. No es inusual para mí recibir llamadas de personas que no conozco por la naturaleza de mi trabajo. Respondí a la llamada y la persona no parecía tener ninguna intención de hablar sobre bienes raíces. Fue muy directo y decía, ¿cuándo vas a estar en tu oficina? O el típico, ¿cuándo puedo verte en tu oficina? De hecho, le dije a mis colegas que sonaba como una llamada de broma o alguien que tal vez estaba ebrio. Solo eso pasaba por mi mente, hasta que recibí otra llamada y otra llamada. La persona me llamaba desde diferentes números y por mi trabajo, la mayoría de las llamadas que recibo son de números desconocidos. Los agentes inmobiliarios publican sus números telefónicos personales, publican fotografías personales. Por la naturaleza de lo que hacen, esa es su carrera. Tenemos que promocionarnos en línea siempre. En redes sociales, hacemos videos. La gente quiere saber quién eres. Y no solo que vendes casas, así que publicamos fotos de nuestra familia, hijos, lo que hacemos cada día. Hago muchas publicaciones en las redes sociales. Las casas que he vendido, reseñas de clientes. Es ridículo pensar que puedes mantener tu vida personal y la profesional separadas. Mi número de teléfono está en todas partes, mi cara está en todas partes. No puedes trabajar en esto sin hacer eso. La visibilidad es crucial. Si la gente no sabe quién eres, entonces ¿cómo van a confiar en ti para hacer negocios tan importantes? Debo atender cada llamada. Al no contestar una podría perder un trato de $500,000. Como agente inmobiliario no había recibido llamadas obscenas. Hablé con gente que suponía que era muy fea por su manera de hablar. Nada que se sintiera amenazante. Nada que provocara una reacción física como cuando se erizan los vellos de la nuca, ¿sabes? Pero este hombre lo provocó. Las llamadas se transformaron en amenazas sexuales y físicas, explícitas y violentas. Intenté colgar el teléfono. Intenté decir con sutileza, por favor no me llames más. Intenté maldecirle y amenazarlo diciendo que iría a la policía, aunque creo que eso solo lo excitó más. Entonces me di cuenta de que no podía ocuparme de esto por mí misma, que debía acudir a la policía y ver si alguien toma mi denuncia y me ayuda. Sabía que si algún día me pasaba algo, sería importante tenerlo documentado. Solo eso podía pensar que iba a terminar muerta en algún lugar mostrando una propiedad.
Me daba detalles sobre mis fotografías. Me dijo que usaba un labial rojo. Y acababa de hacer carteles nuevos con mi foto. Si vio mi foto en uno de estos carteles, entonces vivía en el área. Me torturaba pensando ¿con quién había hablado? Personas que tal vez parecían estar molestas por algo. He tenido clientes que se molestaron por transacciones, reaccionaron de forma exagerada y me amenazaron de alguna manera. En un open house se presentó alguien a quien consideré un sospechoso. Siempre publico estos eventos en redes sociales y esta persona llegó a la casa, dijo: hola Katie, y actuó como si fuéramos mejores amigos. Actuó de forma muy extraña cuando había alguien más cerca y de pronto ya no estaba interesado en la casa o en recorrerla, en recibir un folleto, solo se fue. Me di cuenta por la voz que no era él. Dejé de contestar muchas llamadas de números desconocidos. Entonces empezó a dejar mensajes de voz. Nena. Cielos, eres tan sexy, me encanta tu foto. No puedo esperar a tener sexo contigo. Su voz parecía sacada como de una película de terror. Voy a frotar esas mientras te... Nena. Sí. Se siente como lo más cercano a alguien violándote, aunque no lo puedas ver. La gente lo menosprecia porque la persona no está contigo. No ayuda en nada saber que hay un teléfono entre ustedes y no sabes dónde está esa persona. Creo que es muy aterrador. Imagina tener miedo de contestar tu teléfono y que eso sea parte de tu trabajo. Imagina tener miedo de salir de tu casa e ir a trabajar. Tu cerebro hace conjeturas sobre qué más puede pasar y eso es lo más aterrador de todo lo que pasa. Creo que es aterrador que alguien use algo que tú haces por tu trabajo para acosarte. Podría ser alguien detrás de una puerta que nunca actuaría, o podría ser alguien que escalara a un punto peligroso, real y severo, y esto puede hacer que tu vida cotidiana sea aterradora. Las llamadas telefónicas cesaron durante un tiempo. Por un momento pensé, bueno, él consiguió la excitación que quería al llamarme, tal vez ahora se lo hace a otra persona, y espero no tener que preocuparme más por ello. Pero varios meses después volvió a comenzar. Cuando las llamadas comenzaron de nuevo, hablé con la policía para hacerles saber que esta persona continuaba haciendo esto, que no sabía quién era y que estaba aterrorizada. En mayo de 2019, una agente inmobiliaria local denunció que había estado recibiendo llamadas telefónicas de acoso. Cuando escuché el mensaje de voz que el sospechoso dejó y la naturaleza grotesca de los detalles de sus fantasías con esta víctima, me preocupaba que esta persona estuviera decidida a satisfacer sus deseos. La identificó por su nombre, en primer lugar. En segundo lugar, hizo referencia a sus fotografías inmobiliarias online. Además, durante este periodo de tiempo, ningún otro agente inmobiliario en Beaufort, Carolina del Sur, reportó llamadas de esta naturaleza, por lo que me pareció que ella se había convertido en el objetivo específico del sospechoso. El siguiente objetivo de la investigación fue el número de teléfono desde el que llamaba el sospechoso. Introduje ese número de teléfono en un sitio web llamado Phone Finder. Es una forma en la que los investigadores o cualquier persona puede identificar la información del proveedor telefónico. La información del propietario pertenecía a un sistema de llamadas IP que permite registrar un número telefónico. Las llamadas IP son una forma de hacer llamadas telefónicas a través de Internet en lugar de utilizar una línea telefónica fija o una red celular. Lo haces a través de Internet. No hay una ubicación física.
Puedes solo decir, oye, quiero usar este número de teléfono, este código de área me hace parecer que estoy en Vermont, este código de área me hace parecer que estoy en California. Puedes elegir tu número, puedes seguir creando sin barreras y podría decirse sin costo, un nuevo número telefónico tras otro, puedes ocultar tu identidad, nadie sabrá quién eres. Lo que vi fue una amplia gama de llamadas salientes que fueron realizadas. Para tratar de identificar quién era este delincuente, empecé a buscar en Google los números de teléfono a los que había llamado y de inmediato noté que cada una de las llamadas que el sospechoso realizó fue a agentes inmobiliarias. Eran mujeres en California, Nevada, Texas, en el noreste, en todo el país. Hubo cientos de llamadas. No se trataba de alguien que tenía como objetivo a una persona específica. Parecía querer algo mucho más grande que eso. Comencé a llamar a estas mujeres que habían sido contactadas por el sospechoso. Cada una de ellas me informó que sí estaban recibiendo estas llamadas. Ninguna de ellas sabía quién era esta persona. Al igual que la víctima en Beaufort, no tenían ni idea de por qué estaban siendo el objetivo. Era muy evidente para mí que el sospechoso estaba utilizando internet para buscar a estas mujeres por todo el país con el fin de atacarlas. Conseguía sus fotos, sus números de teléfono, todo está disponible en internet. Son muy vulnerables porque la forma de promoción que utilizan los agentes inmobiliarios son las redes sociales. Y aquí se puede encontrar gran cantidad de información sobre sus hogares, quién es su familia, quiénes son sus hijos, a qué colegio van sus hijos. En el mundo real puedes cerrar la puerta de tu casa, pero en internet estás transmitiendo a una amplia audiencia. Cualquiera puede acceder a tus redes sociales o a tu sitio web. Siempre he sentido pasión por los bienes raíces. Es un sueño americano poder comprar una casa y es una de las razones por las que me dedico a esto, ayudar a los demás a alcanzar ese sueño. Cuando recibí la primera llamada, estaba caminando hacia el buzón para recoger el correo. Era mediodía. Contesté el teléfono y escuché una respiración pesada. Yo solo decía, ¿hola? ¿Hola? Y luego solo colgué. Días más tarde, cuando volvió a llamar y contesté, dije, ¿hola? Él respiraba y le dije, déjeme en paz, por favor, deje de llamarme. Y dijo, quiero violarte. Sabía mi nombre y quería hacerme todas estas cosas horrendas y yo no tenía ni idea de qué hacer. Estaba paralizada por el miedo y el shock. Colgué y me quedé ahí temblando, asustada. La primera vez que me llamó fue poco después de entrar en el sector inmobiliario y había conseguido mi primer anuncio. Había puesto mi cara en mi cartel en el patio delantero de la casa que estaba vendiendo y pensé que quizá era alguien de la zona que pasaba por mi cartel y veía mi cara. Siempre tenía la sensación de mirar por encima del hombro, intentando averiguar quién era esa persona. ¿Podría ser mi vecino? ¿Podría ser un padre de nuestra escuela? ¿Podría haber sido el hombre de la tienda de comestibles? No tenía ni idea de cómo reaccionar, ni de qué hacer, ni de a dónde acudir, ni de si valía la pena decir algo a alguien. Porque en ese momento era solo un asqueroso que me llamaba y me acosaba. Pero en realidad no había sido dañada físicamente. Recibía llamadas semanales, a veces quincenales. Me dejaba mensajes de voz, diciéndome lo que me iba a hacer. Usaba un número de teléfono de San Francisco o un número de teléfono de Los Ángeles y múltiples números de teléfono de Texas. Y siempre era algo diferente, así que me tomaba por sorpresa y nunca sabía si iba a ser él.
Y me había estado acosando por internet, así que no era solo las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, sino que también averiguaba todo lo que podía sobre mí. Las fotos de tu perfil de Facebook son siempre públicas y por supuesto tengo fotos mías, de mi familia y de mis hijos, y él las había revisado. Identificando que tenía hijos y más o menos de qué edad y de qué sexo eran. El comportamiento del sospechoso comenzó a intensificarse con el tiempo. Pasó de llamar exclusivamente por teléfono a enviar mensajes de texto que incorporaban imágenes pornográficas explícitas. Y fue una forma de ciberagresión y acoso terrible, porque estos agentes estaban convencidos de que esta persona estaba cerca, que iba a actuar según lo que decía. No tenían ni idea de lo que vendría después. Dentro de mí sabía que era algo más que llamadas telefónicas y que era algo más que mensajes de texto y que podía convertirse en algo muy peligroso. Era como una pesadilla. ¿Cómo te estoy? Te estoy tocando, te estoy sintiendo, estoy jugando con tu... Sí. El contenido de sus mensajes se volvió más y más gráfico. Él llamó y dijo que quería violar a mis hijos. Así que mi marido tomó su teléfono y devolvió la llamada. Y le dijo: deja a mi familia en paz, deja a mi mujer en paz, y si vuelves a llamarla te voy a encontrar y te voy a matar. Envió un mensaje de texto a mi teléfono: deja de hacer que tu cobarde responda a tus llamadas. Y luego procedió a enviar mensajes de texto con pornografía gay a mi marido. Llamé a la policía y me dijeron: lo siento, no podemos hacer nada por usted. En realidad no le ha hecho daño. No sabemos desde dónde llama. Es un número diferente cada vez. No tenemos nada en qué basarnos, así que no podemos hacer nada. Y les pregunté: ¿debo esperar a que venga y me ataque y entonces esto se convierta en un delito? ¿Es entonces cuando finalmente podré conseguir ayuda? Mi marido me compró una pistola y me llevó al campo de tiro y me enseñó a usarla. Vivía en un estado de miedo constante. La tecnología avanza muy rápido. Las fuerzas del orden ya están sobrecargadas de trabajo en el mundo offline, por no hablar de las miles de locuras que ocurren cada día en Internet con nuevas tecnologías que casi nadie entiende en las fuerzas del orden. Y el número de cosas malas y peligrosas, amenazas y delitos que están ocurriendo es abrumador para las fuerzas del orden. Bien, el Internet es el salvaje oeste que cambia a una velocidad tan rápida que la ley no puede seguirle el ritmo. El caso es que la tecnología avanza mucho más de lo que la ley lo hace. La ley siempre está jugando a ponerse al día, pero es muy difícil el mantenerse al día con todas las aplicaciones que se están desarrollando. Son comunes casos de acoso o casos como este en el que alguien será contactado desde un número falso. Para nosotros como agentes de policía es una tarea difícil. Podemos saber de inmediato si un número es falso o no, pero llegar a un ser humano real es un poco difícil. Lo primero que tenemos que hacer es emitir una citación para la empresa que posee ese número. Y a veces tendremos que hacer otra citación para obtener la información del usuario y la dirección de email que se utilizó para crear eso, así que implica mucho trabajo. Tuve un caso en el que tuve que citar a Google y obtener la información de la cuenta de ese usuario en particular. Días después de hacer ese proceso se necesitarán 3, 5, 6 citaciones para poder llegar al punto que queremos. Es de esperar que se trate de una persona real la que esté detrás del teléfono haciendo esto. El sospechoso estaba utilizando el sistema de voz sobre IP que registra las direcciones IP. Una dirección IP significa dirección de protocolo de Internet. Es una forma de decirle a la red, en este caso a Internet, dónde está algo. Cada vez que el sospechoso se conectaba al sistema de voz sobre IP, había una dirección IP recurrente que se registraba. Así que, haciendo varias búsquedas, pude identificar
que esta dirección IP pertenecía a un proveedor de servicios de Internet del estado de Texas. Los resultados de la orden de búsqueda me permitieron adquirir la información del suscriptor. La dirección física estaba fuera de Lubbock, Texas. Me puse en contacto con el departamento de policía y hablé con su división de investigación y les expliqué que habíamos aislado al sospechoso en un edificio determinado. Soy el detective David Schreiber. Soy detective del Departamento de Policía de Lubbock. Me involucré en este caso en mayo de 2019. Lo que el detective Downing me describió eran llamadas gráficas, sexuales y violentas. Era evidente que la persona que decía estas cosas las disfrutaba. La información que me proporcionó el detective Dowling fue muy específica con respecto al número de un departamento. Investigué quién vivía ahí en ese momento y el inquilino era un delincuente sexual registrado. Todo lo que el detective Dowling me dijo coincidía con lo que estamos viendo en Lubbock y me llevó a creer que estábamos en el camino correcto. Le dije, te veo en la mañana. Este complejo de departamentos está en una zona muy particular de la ciudad. Es un distrito casi industrial entre una parada de camiones y una especie de zona residencial. Es conocido como un lugar donde viven personas en libertad condicional y delincuentes sexuales. Al llegar ejecutamos las órdenes de registro. Cuando entré en el departamento no era lo que esperaba ver. Buscaba material visual, buscaba pornografía, dispositivos electrónicos, algo que vinculara a este individuo con las llamadas, todas a estas agentes inmobiliarias. Cuando hablé con el sospechoso, no estaba convencido de que estuviera involucrado. Era un hombre mucho mayor. Trabajaba en un almacén de algodón en el lado este de la ciudad. Hacía un tipo de trabajo manual. Estaba en libertad condicional y comenzando su vida de nuevo. No me pareció el tipo de individuo que tendría el conocimiento para descargar estas aplicaciones de suplantación y hacer este tipo de llamadas. En ese punto mi investigación estaba completa. Empaqué todos los dispositivos electrónicos incautados bajo la orden de registro, los envié al detective Dowling y nos mantuvimos en contacto. Tomamos el teléfono celular e hicimos extraer la información forzosamente y pudimos ver las llamadas salientes, los correos electrónicos entrantes y los mensajes de texto. Era bastante evidente que esas llamadas a los agentes inmobiliarios no se hicieron desde ese celular. En esta coyuntura de la investigación, sentí que era poco probable que fuera nuestro sospechoso. Basado en la falta de tracción adicional, tuvimos que desafortunadamente cerrar administrativamente el caso. En ese momento no teníamos nada más en lo que basarnos. Cada vez que un caso se enfría, siempre te preocupa lo que el sospechoso va a hacer a continuación. Mi nombre es Brooke Ashley Dow. Soy un agente inmobiliario en Waco, Texas. Estaba en mi auto y llevaba a mi hija menor a casa desde la escuela y usé el altavoz de mi auto para responder y digo, hola, soy Brooke Ashley, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces me respondió con frases sexuales de inmediato. Quiero tú tan bueno y tan duro. Quiero en ti, nena, puesto que eres tan... Y comienzo a intentar con desesperación colgar la llamada mientras conduzco y mi hija me pregunta, ¿qué ha sido eso? Y le dije, solo una broma, alguien jugando con el teléfono. Unos días más tarde recibí otra llamada telefónica, fue igual y en ese momento respondí, ¿por qué me llaman? ¿Quién es? Pensé en bloquearlos hasta que se cansaron de llamar.
Recibía llamadas con 1 o 2 días de diferencia al principio y luego a diario durante todo el día. Al final había bloqueado tantos números que no sabía qué hacer. Fui a la estación de policía y pregunté qué debía hacer y me dijeron, no podemos hacer nada, bloquea el número. Tomaremos una denuncia en caso de que pase algo. Fue la peor sensación del mundo cuando me di cuenta de que no iba a parar y no podía conseguir ayuda. Todo lo que podía hacer era presentar una denuncia. Una tarde, un fin de semana, estaba en una reunión social con algunos colegas y amigos y volvió a llamar. Lo puse en el altavoz del teléfono para que un par de colegas y amigos escucharan lo que estaba pasando y les dije, esto está ocurriendo desde hace varias semanas y no consigo que deje de llamar. Empezaron a bromear con él, preguntándole, ¿quién eres? ¿No tienes nada mejor que hacer? Parecía que le molestaba y decía cosas aún más vulgares, más amenazantes y revelaba más detalles que conocía sobre mi vida. Había mencionado que sabía dónde vivía. Y entonces, en medio de todo esto, él me hace el comentario, esto es justo lo que voy a hacerte y este es el día en que lo voy a hacer. Creo que le reforzaban incluso la comunicación negativa. Aunque a veces le gritaran o le dijeran que se detuviera, le hablaban, se relacionaban con él. Su comportamiento se intensificó. Después de ese día, empecé a recibir mensajes de texto. Había encontrado fotos de mis hijas y me enviaba mensajes de texto diciendo las cosas específicas que les haría. Mis hijas no podían ir a ningún sitio sin que alguien las acompañara. Mi esposo decidió trabajar desde casa hasta que pudiéramos averiguar qué hacer al respecto. Estábamos en comunicación por texto, ¿dónde estás? Fue aterrador. Soy Alison Shulak. He trabajado en bienes raíces en Waco durante 7 años. Era la mañana de Navidad. Estaba viendo a los niños abrir los regalos y mi teléfono sonó. Era una foto de mi hijo y palabras muy explícitas de lo que querían hacerle. Recuerdo que me senté. No entendía a quién enviaría un mensaje así, en especial en la mañana de Navidad. Mi esposo me dijo, deja tu teléfono, ¿qué haces en el teléfono? Se lo di y la mirada en su cara se puso pálido. Estallé en llanto y recuerdo a mi hijo diciendo, ¿qué pasa? Le dije, nada, cariño, estoy feliz, contenta de que abran sus regalos. Eso fue devastador. De inmediato envié el mensaje a Kate. Kate es mi compañera de trabajo y mi mejor amiga. Kate respondió, a mí también me pasó. Recuerdo cuando el primer mensaje llegó, yo estaba en casa, en la habitación de juegos de mi hijo. Y los textos no paraban de llegar. El primer mensaje llegó en algún momento de la tarde y no paraba de hacerlo. Bloqueaba su número, le decía basta, lo bloqueaba de nuevo o no respondía. Era muy persistente, creó un nuevo número y otro número y otro número. Sus textos eran muy sexuales, cosas que le hubiera gustado hacerme y formas con las cuales me mantendría callada. Cuando me enteré de que Alison también los recibía, sentí que era el momento de ponerle fin a todo esto. Tal vez haya más de 1,000 agentes en Waco, por eso tenemos un grupo de Facebook para agentes inmobiliarios de la zona. Como no me sentía cómoda en ese momento publicando que había recibido mensajes de texto de carácter sexual, le pedí a un buen amigo mío que publicara y preguntara si había otras mujeres que estuvieran recibiendo estos mensajes de texto y si estarían dispuestas a hablar conmigo. Hubo muchas mujeres que respondieron y dijeron que también habían recibido los mensajes. Hablé con ellas por teléfono y me di cuenta de la magnitud de todo esto.
Él enviaba fotos de los niños a la gente que obtuvo de las redes sociales. Decía lo que planeaba hacer a esos niños. Daño sexual, daño físico. Hacía que los padres lo vieran. Esas son las cosas que me hicieron enojar, me hacían sentir enferma. Así que decidimos ir con la policía. Soy Joseph Scaramucci. Soy detective de tráfico de personas en la oficina del sheriff del condado de McLennan. Me llevaron este caso por los niños que estaban siendo atacados y un individuo diciendo que abusaría sexualmente de los niños de agentes inmobiliarios. Cada vez que hay un caso que implica la explotación infantil en Internet, me asignan a él. Comenzó con una persona y creo que al final del día teníamos cerca de 10 agentes inmobiliarios diferentes en la ciudad de Waco llamando para decir que también estaban siendo acosados. Tenían que ir por su trabajo a reunirse con gente que no conocían para mostrarles casas y se creó un ambiente en el que muchos de ellos entraron en pánico y miedo porque no sabían si la persona que los estaba amenazando iba a ser la cita de la siguiente casa. Estaba usando números VoIP para tratar de enmascarar quién era. Ahora hay tantas maneras creativas para criminalizar en Internet, y la belleza de eso es la huella digital que deja detrás. Al día siguiente empecé a hacer llamadas para tratar de identificar la dirección IP. Queríamos cualquier información que tuvieran que nos llevara a un sospechoso en particular, y lo conseguimos bastante rápido. Cuando rastreamos esa dirección IP, nos llevó a un complejo de apartamentos en Lubbock, Texas. Cuando contacté a las fuerzas del orden locales de Lubbock, me informaron que varios meses antes habían ejecutado orden de registro en los apartamentos, buscando esa dirección IP, y como resultado de esa investigación no identificaron a ningún sospechoso en particular en el caso. Sabíamos que alguien dentro de ese complejo de apartamentos usaba Internet para cometer este crimen en particular. La primera vez que las fuerzas del orden ejecutaron órdenes de registro en el complejo de apartamentos, la orden de registro era específico para el apartamento 1. Cuando llevaron a cabo el registro, habían revisado todos sus dispositivos en un intento de determinar si era el sospechoso y no lo era. Las direcciones IP son como los números de teléfono. Ayudan a identificar dónde está esta cosa. Este Wi-Fi tiene una dirección IP de cara al público, una dirección de Internet, pero cada dispositivo que se conecta a ese Wi-Fi externamente parece el mismo. Así que mi teléfono, mi tableta, mi portátil, mi ordenador de sobremesa, el teléfono de mi mujer, la tableta de mi mujer o su portátil, todos tienen la misma IP de cara al exterior porque ese es el centro inalámbrico el que tiene la dirección. Ahora imagina que no es una casa personal, es un complejo de apartamentos que tiene 10 personas realmente independientes. ¿Cuál de los 10 es? La primera orden de registro fue muy específica. No había nada que indicara que era otro habitante de ese complejo de departamentos. No podemos ir a registrar las otras unidades y decir, estamos haciendo una búsqueda, la ley está escrita para que no podamos hacer eso. Debemos tener algo que nos lleve ahí. Creo que yo solo abrí un poco la puerta para que él la abriera de par en par. Tenía una ventaja porque sabía que podía excluir a la persona del apartamento número 1 de ser sospechosa en mi caso. Determinamos que todos los inquilinos de ese complejo de apartamentos tenían acceso a Internet mediante una contraseña. Se hizo simple desde ese punto porque lo que teníamos que hacer era averiguar quién había vivido dentro del complejo en el momento de la orden del registro inicial y quién estaba viviendo ahí en este momento en particular. La única persona era Andy Castillo. Andy Castillo fue acusado de manosear a mujeres en público. La ley en el estado de Texas en ese momento habría sido citación por manoseo. Si se hubiera acercado y tocado a alguien, le habrían dado una multa. Y fue acusado de abusar sexualmente de un miembro de la familia que era físicamente discapacitado. Ella no hablaba, por lo que nunca pudo denunciarlo. Tuvo varios empleos, pero nunca tuvo un trabajo estable. La mayor parte del tiempo vivió con la familia hasta que fue mucho mayor. Obtuvimos órdenes de registro y de arresto contra él y fuimos a Lubbock
para trabajar con los investigadores de ahí para ejecutar las órdenes y arrestarlo. Arrestamos a Andy Castillo el 6 de enero de 2020. En el momento de la detención tenía unos 50 años. Cuando entramos en su apartamento tenía una tableta sobre la cama. Estaba desbloqueada y se podían ver los mensajes de texto que había enviado. Identificamos a 120 agentes inmobiliarios diferentes con los que se había comunicado en todo Estados Unidos. Y dado el hecho que no estaba trabajando, estaba sentado en casa todo el día, todos los días. Literalmente pasaba todo el día acosando a las personas. Basándome en algunos de los mensajes de voz que dejaba, se estaba masturbando mientras llamaba a la gente todo el día. No había nada que lo obligara a parar. En todo caso, se habría puesto en contacto con más agentes inmobiliarios. No habría parado. Cuando vi que lo habían detenido y vi la foto de la ficha policial y vi que no reconocía a esta persona, que no sabía su nombre, me sentí aliviada de que no pudiera hacerme esto a mí ni a nadie más. Estaba conduciendo sola hacia la tienda de comestibles cuando el detective Scaramucci me llamó. Me detuve y empecé a llorar porque sabía por qué me llamaba. Y le dije, gracias. Y eso es todo lo que le dije. Me puse a llorar. Probablemente me senté ahí durante unos 5 minutos solo llorando, de alivio y alegría de que todo había terminado. Sabía que ese monstruo había sido atrapado. Soy Christy Harting y soy reportera de la KCBD-TV en el condado de Lubbock. Creo que la sorpresa fue que estaba aquí, era local. Te hace preguntarte, ¿quién es este monstruo en nuestra comunidad? ¿Era tu vecino? ¿Vas a la iglesia con él? ¿Trabajas con él? Después de su arresto, después de sus cargos, después de la acusación, nadie habló por él. Ningún miembro de la familia se le unió. Nadie le mostró su apoyo. Como el señor Castillo solicitaba actos sexuales con los hijos de los agentes inmobiliarios, pudimos acusarlo de conspiración para participar en la agresión sexual de un menor de edad. Eso nos permitió tener una muestra de ADN para cualquier delito sexual relacionado. Una vez que se tomó su ADN, se llevó al Departamento de Seguridad Pública de Texas para introducirlo en el centro de intercambio de ADN que almacena el ADN relacionado con actividades delictivas. Cuando los resultados regresaron, obtuvimos una coincidencia. Sabíamos que era malvado. Estaba enfermo, era retorcido. Él disfrutaba aterrorizando a las mujeres. Y luego descubrimos que hizo algo aún peor. Esta era la escena en 2003 cuando los oficiales encontraron el cuerpo de Cynthia Palacio. Hay un cuerpo de mujer en la zanja y ella no está vestida. No puede ser. Esa fue una llamada al 911 después de que un corredor encontrara el cuerpo de Palacio. El siguiente abril, el cuerpo de Linda Carvajal fue encontrado en el norte del condado de Lubbock, con heridas similares. Las dos mujeres tenían solo 21 años y también eran mejores amigas. Yo era una joven reportera, tenía 23 años. Y tanto Cynthia como Linda tenían 21 años cuando fueron asesinadas. En realidad, habíamos hecho una entrevista con Linda un año antes y nos había llevado dentro de la cárcel con ella y nos habló de cuando fue prostituta. Tenía 11 años cuando su madre fue a la cárcel y así es como sobrevivió. Pero vio que ahora había algo más importante por qué vivir. Ahora tenía una hija. Quiero mejorar, no solo por mí, sino por mi hija y mi abuela. Porque la vida es demasiado corta. En la entrevista con Linda, ella parecía tan amable y tan dulce. Era una chica tan dulce. Me sorprende que siga vivo hasta hoy. He pasado por muchas cosas. Han matado a mis amigos delante de mí. Te hace pensar que ella sabía que seguiría el mismo destino que su amiga. Y así fue. La violaron, la estrangularon, la dejaron como basura al lado de la carretera. Mi nombre es Anthony Castillo. Soy el teniente a cargo de la patrulla en la oficina del alguacil de Lubbock.
no estoy relacionado con Andy Castillo. Durante la investigación de estos 2 homicidios, los investigadores entrevistaron a muchas personas y recibieron numerosas pistas y otras cosas para seguir que nunca revelaron nada. Conozco a muchos investigadores que han trabajado en esto y nunca se enfrió. Siempre fue una investigación activa. Con el paso de los años, nunca nos olvidamos de estos casos. Estos casos se quedan con nosotros. En mayo de 2020 se hizo una coincidencia con el ADN de nuestras 2 víctimas de homicidio. Identificaron a nuestro sospechoso como Andy Castillo. Este caso archivado que involucra a Cynthia Palacio de 21 años de 2003 se ha reabierto. Un violento delincuente sexual fue puesto en custodia a partir de una investigación que inició con lo que muchos dirían que fue solo un mensaje o una llamada. Cuando me enteré de que había estado vinculado a las 2 mujeres desaparecidas que fueron violadas y asesinadas, le dije a mi marido, ¿ves? Te lo dije. Sabía que este hombre era capaz de más. Hace que te preguntes qué más hizo en los años anteriores y hasta que lo atraparon. ¿Quiénes son sus otras víctimas? ¿A quién más aterrorizó? ¿A quién más asesinó? Esperaba el juicio en la cárcel del condado de Lubbock y murió como resultado de COVID-19 en agosto de 2021. Como agentes inmobiliarios, al poner su información allá afuera, no esperaban que alguien fuera a utilizarla para acosarles, asustarles y aterrorizarles. Pero con el tiempo, eso es lo que ocurrió y probablemente les hizo preocuparse por su futuro. ¿Se acabará alguna vez? Incluso si le pongo fin ahora, ¿aparecerá después en mi vida? Siendo honesta, hay dudas en mi cabeza y un miedo que antes no existía. Tengo licencia para portar armas ocultas. Antes solo la guardaba en mi auto. Nunca sentí la necesidad de llevarla conmigo. Y ahora lo hago. La llevo cuando enseño propiedades a gente que no conozco. Tenemos 7 cámaras situadas en todos los ángulos de la casa, que graban las 24 horas del día a una base de datos en línea. Y las tendremos para toda nuestra vida. Sigo teniendo la abrumadora sensación de que no estoy a salvo. Incluso cada noche cuando estoy en mi habitación sigo mirando las cortinas y me pregunto si hay alguien ahí afuera. ¿Me estarán observando? Y me meto al closet para cambiarme, solo para tener la sensación de seguridad y privacidad. Cuanto más subimos sobre nuestra vida cotidiana, cuanto más subimos sobre nuestros hijos, realmente se abre la puerta para que la gente se conecte y explote eso. Y eso fue lo que hizo Andy Castillo. Sigo publicando todos los días. No voy a detener mi vida ni pararé de publicar y dejar que la gente sepa quién soy y lo que hago solo por una mala persona. Es un mundo peligroso y tenemos que vivir en él, y yo no soy el tipo de persona que va a vivir con miedo.